Vamos a decirle al Señor: Señor, te damos tantas gracias, Dios. Tantas gracias por este día. Te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en esta tarde delante de ti. Señor, y en esta tarde queremos aprender. Queremos escuchar lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Y queremos, Señor, ser fieles a ti. Y que tu palabra traiga vida, que traiga luz y entendimiento a nuestra mente y a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Ministranos, háblanos, dirígenos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿se acuerda en la semana pasada que nos decía Martín en el estudio bíblico todo lo que empezó a hacer Dios con Salomón? Y la sabiduría, el entendimiento, las riquezas, todo se empezó a expandir y empezaron a darse cuenta de quién era Salomón. Se empezaron a enterar las personas de los alrededores que Salomón no era una persona común y corriente, que Salomón tenía algo. Y ellos sabían que eso que tenía era de parte de Dios. Mire, con esto quiero yo introducir. Qué tremendo cuando la gente sabe. Fíjese bien, cuando la gente sabe que usted tiene algo de Dios. Amén. O sea, no saben qué tiene, pero usted tiene algo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que aunque no le conozcan, pero que puedan ver que usted tiene algo de Dios. Porque la gente le ve y dice: ay, es que es diferente. Y luego me gusta cuando dicen: es que yo creo que es cristiano. O sea, como que ya identifican al cristiano con Cristo. ¿Sabe que eso es lo más impresionante? Que la gente no conozca a Cristo, pero que conozca que sus hijos se parecen a Él. Qué impresionante. Y ¿sabe qué? Que cuando usted habla, que cuando usted tiene un detalle, ¿no le ha pasado a usted que usted dice: ay, mira, ni le conozco, pero para mí que es cristiano? Ay, porque vieras qué bonito es. Vieras qué tremendo. ¿Sabe qué? Es impresionante cuando a usted le empiezan a identificar su ADN. Qué tremendo, ¿no? Empiezan a decir: híjole, hermano, se me hace que este tiene la nariz de Jesús. Pues porque se parece. Qué bonito, ¿no? Que a nosotros nos empiecen a encontrar ese parecido. Bueno, a Salomón. Sabían que Salomón era diferente, sabían que Salomón tenía algo, pero todavía un poquito más, sabían que Salomón era el hijo de David y que David representaba al Dios vivo. ¿Sabe qué? Hablar de David era hablar de quien conocía a Jehová. Y no era que fuera perfecto. No era que David no se equivocó, fue uno de los que a lo mejor se equivocó más, uno de los que cometió pecados horribles, mas eso no determinaba el corazón de David. Yo quiero que usted sepa que a veces cuando pecamos, eso no determina el corazón suyo o el mío. Qué impresionante, ¿no? O sea, pecamos porque ahí está ese mugre pecado del que no nos podemos deshacer, dice Pablo. De que está ahí pegado como el ¿cómo se llama? El cochambre en los sartenes. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el Señor viene a nuestra vida, lo que menos queremos es eso, el pecado. Porque entonces ya el Señor empieza a tener parte, control, dominio en nuestras vidas. Y ya lo que menos queremos es tener una confusión entre Dios y el enemigo para con nosotros. Qué impresionante. Ok, vaya conmigo al capítulo 5. Bueno, en el último capítulo, en el capítulo 4 dice: y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos, de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Fíjense bien, o sea, se conocía de Salomón por todititos lados. ¿Sabe yo qué anhelo, hermanos? Anhelo
y con un buen sentir, con una buena forma de decírselo, no lo vaya a confundir, no lo vaya a torcer, no lo vaya a sacar del contexto de lo que lo estoy diciendo, pero yo quiero que se oiga de Monte Sión por todititos lados, porque algo esté pasando en la vida de los que asisten a Monte Sión. ¿Me entiende? Porque que digan, pues dicen que ahí algo sucede. Qué tremendo, hermanos, que lleguen a oír en todos lados que algo sucede en el lugar donde estamos. Y pues por consiguiente, hermanos, tiene que estar sucediendo en nuestras vidas, no en el edificio. Cuando se habla de una congregación, se habla de sus miembros, no de local. Qué tremendo. Cuando usted oye hablar de una iglesia, habla de lo que está sucediendo en los miembros de esa congregación. Y sabe que lo que estaba pasando aquí era algo sobrenatural. Pero acuérdese, Dios le había prometido a Salomón que eso iba a ser con él. Ahora, ¿cuántas cosas nos ha prometido Dios a nosotros en su palabra que Él va a hacer con nosotros? Que tenemos que creerlo. ¿Sabe qué? Yo creo que de las cosas que el diablo más se emociona y se pone feliz de derribar es las promesas que Dios nos da y confundirnos a nosotros si serán o no serán para nosotros. Porque la palabra está llena de promesas y son para usted y para mí, para el que la lee. No son, por ejemplo, nomás para Mario, nomás para Yadi o para Martín. No, si usted está leyendo la palabra, usted se la come y dice, esta promesa es para mí. Es que el Señor dice que no me dejará y no me desamparará ningún día de mi existencia. Entonces es para mí. ¿Cómo no apropiarnos de esas promesas tan hermosas en la palabra cuando son dadas para el pueblo de Dios? Ok, dice, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Dice, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había ¿qué? Ok, mire, ahora la bendición que estaba recibiendo Salomón era ¿por quién? Por su padre David. Y sabe una cosa, mire, yo cuando estaba leyendo y seguí leyendo, no me podía detener en ese solo capítulo, pero me impresionaba, hermanos, me impresionaba ver que Dios le había dado tanto a Salomón y se le fue como agua entre los dedos. ¿Por qué cree? Desobediencia. No hay cosa más terrible que como creyentes desobedezcamos. No hay otra cosa peor, hermanos. Porque cuando yo desobedezco, haga de cuenta que invito a Satanás a dormir conmigo. Vente, échate un taco conmigo. Vente, vamos a comer, vamos de compras. Y ahí lo traigo. Cuando desobedezco. Y pues primero a quien obedecemos es al Señor, la palabra. Si la estoy leyendo y me está ministrando, pero luego yo tengo que obedecer a todo el que está en ¿cómo se dice? En superioridad o sobre mí, o aún hasta los hermanos, obedecernos unos a los otros. ¿Sabe qué? Eso es una práctica que nos cuesta tanto, hermanos, tanto, pero de tanto valor. Ok, ahora Salomón recibe, el rey Hiram le manda a él sus súbditos, le manda a él todos sus siervos. Dice, porque él amaba a David. Y él había oído que Salomón había sido ungido, había sido puesto como rey en la posición de David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, porque por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo,
tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Una cosa bien importante que me llama la atención es que aquí empieza a salir, ¿sabe qué? No sé si tanto sería la pasión o sería el orgullo de Salomón, pero Salomón empieza a edificar señor caserón, señor templo. Y algo que me llama a mí la atención, hermanos, es que usted se recuerda qué era lo que el Señor más anhelaba con su pueblo: tener comunión, hablar con ellos, manifestarles su poder. ¿Se acuerda que el Señor les dice: levántenme un tabernáculo? Y el Señor les da las instrucciones, y ¿sabe que era precioso? Porque era de pieles finas, era excelencia, era también todo lo que era tallado, todos los instrumentos que se usaban, todo era perfección, era de oro, era de la mejor madera, a pesar que andaban en el desierto. Pero déjeme decirle, el Señor lo que quería era tener un lugar donde hablarles a su pueblo. Porque se acuerda que dice la Escritura, cuando ellos establecían el tabernáculo, dice que entonces estaba la columna de fuego ahí, estaba la nube sobre ellos, sobre el pueblo, en cuanto establecían el lugar de comunión. Ahora, muchas veces, hermanos, y lo vamos a leer porque es impresionante, muchas veces sabe que estamos más enfocados en el lugar que quien visita el lugar. Y digo visita, hermanos, porque el Señor no puede estar 24/7 aquí nada más. Esta no es un lugar que lo puede retener. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Esta no puede ser nada más la casa para Dios. O sea, ¿cómo pudiera? No quiero que se vaya a malinterpretar, no quiero que por medio de los medios de comunicación que vaya a salir esto de contexto. No me refiero a nada de eso, sino me estoy refiriendo que un simple lugar, un simple templo, una simple localidad no retiene a Dios. No es lo que va a retener o lo que va a necesitar para que Dios se manifieste. ¿Sabe qué? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos como nómadas, así literalmente, cuando andábamos en playa o en parque, cuando andábamos, Dios no dejó de manifestarse. ¿Sabe qué? Dios no dejó al pueblo que quiso permanecer, al pueblo que no se hizo para atrás, al pueblo que aunque vio la tormenta no dijo pues ahí nos vemos, ahí después. No, y sabe una cosa, Dios fue fiel. Y ahí estuvo el Señor. Y cuando el Señor permitió que todo esto se hiciera, dijo, sigo entrando. No era que ahora este lugar fuera mejor y a Dios le placiera más. ¿Sí me explico? Ahora, con el pueblo de Israel, hermanos, ahora David quería por el corazón de David. Porque ahora quería David levantarle un lugar a su rey, a su Dios. Y Dios dijo, no, a ti no te toca. Tú eres guerrero. Por lo que Salomón, pudiéramos decir, era el hijo de mamá. Él no era peleonero, él no era, ¿cómo se dice? Pandillero. No. ¿Me entiende? Él calmadito, con su mamá todo el tiempo. Pero una cosa bien impresionante, Salomón le pide a Dios, hermanos, una cosa.
Y fíjese que me impresionó cuando lo leía. Salomón pide sabiduría, ¿se acuerda? ¿Pero para qué? Para reinar su pueblo. Para gobernar, para dirigir. Dice bien, le pidió, y eso le dio el Señor. Y de ahí vemos cómo el Señor le da a Salomón una sabiduría que le dice, nunca nadie más la tendrá como tú. Pero Salomón sabía que necesitaba de parte de Dios esa sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar. Porque Salomón sabía la posición que ahora tenía. Ahora que Salomón le toca y está en la posición de edificación, inmediatamente empieza a mover sus contactos. Inmediatamente empieza a mover sus influencias. Dice, oh, pues Hiram, el rey de Sidón, estos están tremendos para manejar la madera, ¿no? Otros como ellos no hay. Entonces empieza a hacer alianza. Vamos a ver. Dice, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y ahí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Imagínense nomás, a Salomón van a visitarlo porque quieren saber qué tan sabio es. Van a oírlo. El rey de Sidón dice, no, pues es que hay que ir porque eso está tremendo. Hay que ir a esa conferencia. Dicen que va a estar muy buena. Y manda a todos los que le sirven a él. Y Salomón se da cuenta, dice, oh, estos vienen, pues estos me pueden servir. Entonces él hace uso de su posición. Dice, pues que si ustedes me dan la madera. Y le dice el rey, no solamente te la doy, es más, yo la embarco y te la dejo en donde tú quieras. Y tú es como a ti te plazca. Fíjese nada más la gracia, el servicio de Dios para cuando tú estás haciéndole al Señor lo que es digno de Él. Y es más, aquí creo que me quedo corta, porque un lugar, por muy hermoso que este sea, hermanos, no es ni siquiera nada como para el Señor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar, hermanos, que, pues que esto es como que si esto fuera suficiente. Pero imagínate, es que nomás, mire, y con esto yo me pongo a pensar, hermanos, imagínense de qué tamaño es su Dios. Y no me estoy refiriendo en la inmensidad, me estoy refiriendo, imagínense el poderío de su Dios, que dice que la tierra, no un edificio, hermano, la tierra es el estrado de sus pies. Es donde Él se puede parar. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué como creyentes hay andado de todos chipiwipis? Ay, es que no sé, ay, es que me van, ay, es que... Si Él le hizo, Él dice que usted es hijo de Él y la tierra misma es donde Él se para. Imagínense la autoridad que nos está dando Dios a nosotros. Así es que por muy bonito que adornemos, que acomodemos, que pongamos la mejor calidad, ¿sabe qué? Nada es suficiente para lo que es para el Señor. Nada. Ni todo el oro, ni toda la plata. Porque nada se puede comparar con Él. Nada de lo que nuestros ojos ven, hermanos. ¿Se imagina? Y pensar
que nosotros a veces creemos que ya estamos haciendo mucho. Ay, nomás que creen que yo, es que yo ya me... Fíjese nomás, y pensar que Dios puso su mirada en usted y en mí para vernos, para usarnos. ¿Se da cuenta que Él puso la mirada en usted para usarle? No es cualquier cosa, hermanos. Mire, si somos tan buenos para decir, trabajo aquí o acá, trabajo en esta compañía o trabajo para el gobierno, trabajo, y lo decimos con tanto orgullo, ¿cómo no sentirnos más anchos, hermano? Porque le servimos a un Dios verdadero, al Dios verdadero, al Dios que todo lo posee. Ok, váyase conmigo, no me quiero ir. Dios dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés. ¿Cuánta? Toda la que quiso. Fíjese bien, toda la que quiso. Ok, no anduvo escatimando, no anduvo pensando, bueno, tenemos uno de tanto por tanto, más o menos como, yo creo que como unos 5 árboles. Dijo, toda la que él quiso, ni siquiera fue toda la que necesitó, toda la que Salomón quisiera. Ok, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon, ¿qué? La madera y la cantería para labrar la casa. Ok, fíjese bien, empieza toda la arquitectura. Usted se pone a pensar, porque Salomón empieza a entender, hermanos, o ya para este tiempo Salomón se da cuenta que lo que él posee es sobrenatural. No solamente en sabiduría, pero en economía. Ahora, Salomón, hermanos, empieza a edificar conforme, fíjese bien, porque vamos a empezar a ver la extravagancia de Salomón en la construcción del templo. Conforme a lo que él pensaba o conforme a lo que él creía que era digno para Dios. Fíjese qué tremendo. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y por qué le digo esto? Porque para Salomón fue más importante un templo como el que hizo, hermanos, que mantener la obediencia con Dios. Está feo lo que digo, está grueso. Pero el Señor, una de las primeras cosas que el Señor le había dicho a Salomón: no te vas a mezclar con nadie que no sea de mi pueblo. Era ley. Era algo que Salomón había dado, que Dios había dado al pueblo. Salomón, hermanos, lo sabía. No era que Salomón estuviera, ay, pues es que estoy medio confundido, es que no le entiendo esta parte. No. A Salomón se le había enseñado desde nacimiento
que Dios no quería que su pueblo probara otras comidas. Y cuando digo otras comidas, que no anduviera buscando otros dioses, que no anduviera buscando lo que él tenía en casa. Fíjese que impresionante, hermanos. A veces nosotros andamos buscando por fuera lo que tenemos adentro. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? A veces andamos queriendo comer en otros lados cuando Dios te da en casa, cuando Dios te sirve, cuando Dios te alimenta, cuando Dios te da. Y nos ponemos a pensar, hermanos, para Salomón hubiese sido, hermanos, yo creo, de las victorias más grandes que hubiese habido en la Escritura, si Salomón hubiera caminado y hecho lo recto delante de Jehová. El Señor les decía: guarden su corazón. No es, hermanos, que Dios me dice no hagas eso nomás para decirme que no lo haga. Me dice que no lo haga porque Él sabe que si lo hago me voy a morir espiritualmente, me voy a apagar espiritualmente. Va a venir el pecado a mi corazón y no voy a querer regresar, porque el enemigo es tan poderoso, tan fuerte, que va a venirme a decir: mentirosa, y ya que andas de hipócrita, y mira nomás, y cuántas veces te caes y te vas a volver a caer. ¿Para qué andas ahí de farsante? ¿Para qué andas ahí de ridícula? ¿Para qué andas ahí enseñando? Sí, es cierto. Ay, pues sí. ¿Sabe una cosa? Y cuando yo le digo al Señor: Señor, sosténme, Señor, guárdame, Señor, sostén mi vida, ¿qué cree que Dios hace? Le agarra en la mano y lo protege, y en el momento en que lo pone, ángeles alrededor, cúbranmelo, cúbranla. Imagínense, no, si yo me pongo a pensar, hermanos, si pudiésemos ver nuestro ambiente espiritual. Yo no sé si nos callamos del susto de lo que podríamos ver, o yo no sé si eso nos haría sentirnos anchos, porque yo me imagino que andan ángeles alrededor nuestro. Y sabe que así hay de demonios. Y demonios que te vienen y vienen por ahí, a veces hasta dices: ay, ¿qué traigo? Y demonios que te vienen y andan hablándote, y que te andan soplando en la cabeza, y ahí anda el ángel y el Espíritu Santo. Recuerda, no escuches la voz de Satán. Y en eso sientes que, ay, Señor, y empiezas a sentir su presencia. Si pudiésemos ver el mundo espiritual, hermanos, yo creo, no sé si casi nos pondríamos a volar de emoción o caeríamos muertos del susto de ver el pleito espiritual que se hace a favor nuestro, hermanos, a favor suyo y mío, porque el Espíritu Santo, los ángeles pelean por usted, lo están cubriendo, y están derribando todas las potestades que se levantan contra usted. Ahora fíjese lo importante de yo mantenerme así, porque en el momento que le digo al ángel: espérate, ¿qué me decías? Al cochino, a Satanás. ¿Pero qué me estás diciendo? Ajá. Y empieza a hablarte, y entonces empieza la plática en grandes contigo, y al rato andas ahí como el homeless ese que anda hablando solo, porque tienen la plática en grandes con el chamuco. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Nuestra vida es tan importante, hermanos. Dios no se limita a un local, no se limita a un lugar, ni siquiera a una tierra como la que tenemos. Porque si Él lo creó todo, Él es capaz de mover una montaña de un lado a otro para hablarle a usted. Hoy me pasaba algo bien hermoso este fin de semana. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de ir a
a Tijuana y a ir a visitar a mi sobrino. Y cuando llego al salón, porque fui al salón de belleza, hermanos, y cuando vamos ahí a cortarme el pelo y eso, la dueña del lugar dice, ay, necesito que hable con él. Y créanme lo que ya parece que somos bien compas, parece que ya somos bien, que tuviéramos amistad de años. Y empieza y me dice, ¿sabe qué? Que hay un hombre que necesita oración y bla, bla, bla. Y cuando me da el número de ese, era un capi, ¿qué era? Creo que comandante del... Algo de la policía, ¿verdad? El caso es que traía broncones. Yo no sé qué broncones tenía, hermanos. Yo no sé qué problemas traía, pero cuando le hablo al hombre, me empieza a decir, pues es que traigo muchos problemas, y me empieza a decir lo que le dijeron, ¿verdad? No, pues es que a mí me dijeron que es que me van a robar el alma, me quieren robar el alma, y pues yo nomás lo estaba oyendo, ¿verdad? Y me dice, y le digo, pues si quiere lo puedo ir a ver ahorita en el salón, le dije ahí, porque me dijo que él estaba como a 2 cuadras de ahí. Le dije, yo estoy también a unos cuantos minutos de ahí, si quiere lo veo ahí. Y yo pues dije yo, para orar por él, para ministrarlo, ¿verdad? Y cuando le estoy diciendo esto me dice, oiga, ¿pero qué es usted? ¿Usted es sanadora? Ay, mire, no sé qué sentí, me dio frustración, me dio, y al mismo tiempo le dije, hey, espéreme tantito. Le dije, no crea que voy a ir con una varita mágica y se le va a quitar el problema, no. Y le dije, lo único que yo quiero es orar por usted. Y entonces, ¿sabe qué? Eso me abrió la oportunidad y le presenté a Jesucristo. Y se lo presenté y le dije, ¿sabe qué? Sus problemas son como nada en las manos del Dios Todopoderoso. Y le empiezo a decir, y este hombre nomás oyendo. Y le dije, ¿por qué no me deja? Pues mire, ya después imagínese, pues si lo tenía en el teléfono y no hablaba, pues la que hablaba era yo. Y estoy, dile. Y le digo, ¿me deja orar por usted? Me dice, sí. Y empiezo a orar por él. Y luego me dice, oiga, ¿a qué hora se va? ¿Cuándo se va usted? Le dije, no, pues yo me voy mañana ya. No, ese día. Digo, yo me voy hoy. Y me dice, ay, ¿no va a estar ya para mañana? Entonces le dije, no, me voy hoy. Y me dice, ay, es que quisiera que hablara. Y le dije, pero es que no hay nada mágico en esto. Y cuando yo le presento, hermanos, al Dios que todo lo puede, no era necesario que él me viera a mí o yo lo viera a él. Le dije, ¿sabe qué? Es que yo no tengo el poder. Yo no tengo nada que usted pueda recibir de parte mío. Le dije, todo lo que usted tiene es la necesidad del tamaño de Cristo. Su necesidad es del tamaño de Dios. O sea que yo pensé en ese momento, mire, yo sentí el privilegio así más grande porque dije, Señor, que me traigas un fin de semana, nomás específicamente para hablarle a este hombre. Porque sabe que yo creo así, que Dios es tan impresionantemente bueno, que cuando tienes la necesidad más grande, hermanos, es capaz de mover lo que Él quiera para darte la palabra que tú necesitas. Yo no sé, hermanos, cuáles son nuestras condiciones y nuestras situaciones, pero podríamos creer que Dios es suficientemente grande para tener el control de mi problema. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios es lo suficientemente grande para enderezar o quitar o arreglar la situación por la que usted esté atravesando? Y sabe que cuando nosotros empezamos a ver al Dios de la Biblia, al Dios que nos está aquí diciendo que Salomón está queriendo hacer algo inmenso porque quiere que quepa Dios ahí. O sea, por eso lo hace Salomón como una casa habitación para Dios. Y se da cuenta que Dios no necesita un lugar para venir a la vida de los que ama. Estemos donde estemos. ¿A cuántos de nosotros nos alcanzó el Señor en el lodo cuando andábamos ya en la desesperación más grande? Y que fue y nos agarró con su preciosa mano y nos hizo ver que Él tenía misericordia de nosotros. Ok, siga conmigo. Dice, en el año, fíjese bien, 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif,
que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía, fíjese bien, 60 codos de largo y 20 de ancho, 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no emportar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Fíjese qué tremendo. Era tal la precisión que ya cuando traían lo que iban a utilizar, ya había sido moldeado, ya había sido preparado. Imagínense las piedras que se cree que ha sido una de las construcciones jamás hechas, jamás vistas, el templo de Salomón. Se cree que ha sido una de las maravillas que ha existido. Ahora déjeme decirle, déjeme irme tantitito acá a estos tiempos ya. ¿Por qué le digo que ya no hay tiempo para ni desanimarnos, ni para estar de como luego decimos, de pachorrudos, a ver, no hay tiempo ya? Porque fíjese que ya están los preparativos, ya está todo listo, hermanos, para empezar la edificación en Jerusalén de este templo, del nuevo, del que ahora se quiere hacer. Ahora, ese templo que se va a hacer en Jerusalén, hermanos, ¿quién cree que dice la Escritura que va a estar ahí? Que lo va a tomar como su casa de adoración. El anticristo. Fíjense nada más la cuestión bíblica tan poderosa. ¿Por qué le digo? No tenemos tiempo para perder. No podemos, como diríamos, no podemos estar perdiendo el tiempo. No podemos estar pasivos. ¿Sabe qué? Cuando dicen, ay, es que tú eres muy acelerada, ¿cómo quisiera que todos fueran acelerados? ¿Cómo quisiera que todos nos aceleráramos, hermanos, para servirle al Señor? Que todos anduviéramos así pensando, ¿cómo alcanzo? ¿Qué hago? ¿A quién le hablo? Señor, dime a quién le llevo tu palabra. Que no nos diera vergüenza, hermanos, que no nos diera vergüenza orar, que no nos diera vergüenza compartir de Él, que no nos diera vergüenza ministrar, que no nos diera pena ni, ay, lo voy a ofender. No. ¿Sabe una cosa? No tenemos idea, hermanos, lo que Dios va a hacer. Le compartía a la viejita con la que estoy cuidando, y le compartía yo de la ida que tuve, y le decía yo al que me arregla el cabello, pues es un muchacho con problema de identidad y le dolía mucho la muela, le dolía mucho su muela. Y verdad, al principio iba a hacer el trabajo en su casa de los pelos y todo, pero le dice a Erika, no, ¿sabes qué? No puedo, porque yo tengo que ir al dentista el domingo. No puedo verlas temprano porque tengo que ir al dentista. Ya va a ser más en la tarde y bla, 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 y que después de las 10, porque yo tengo que estar ahí, que iba a ir y luego, pues a mí me arregla el cabello el sábado. Y entonces en eso me acuerdo ya para irme. Y le digo, hey Jesús,
Y luego me volteé y le digo, ¿sabes qué? Déjame orar, le dije, por tu muela. Ay, pues el pobre se queda así, ¿verdad? Porque pues destanteado, yo ya me iba, pero en eso me acordé y le dije, ¿sabes qué? Déjame orar por tu muela. Y ¿sabe qué? Ellos no están en contacto en lo más mínimo, hermanos, con el evangelio. Nada. Yo le puedo asegurar que ellos no saben ni la O por lo redondo del evangelio. No saben nada. Y usted y yo sí. Usted y yo conocemos la verdad. Y sabe que cuando la estudiamos como el día de hoy, más todavía empezamos a conocer más. Entonces ya me iban a decir, ay, ¿sabes qué? Déjame orar, se me olvidaba, déjame orar por tu muela. Y pues se queda así, le digo, ¿me dejas orar? Y pues yo toda atrevida le dije, déjame, pero entonces ya después como que, ¿sí me dejas? Y me dice, sí, claro. Entonces me pongo la mano en su cara, en su mejilla, y empecé a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, porque yo sé que tú me oyes, y yo te pido que en este milagro tú le enseñes a Jesús cuánto lo amas a Él, ¿verdad? Porque con Él le dicen de una manera muy diferente, ¿verdad? Pero yo con Él me refiero a Él por su nombre, y como un varón, que es lo que es. Y yo le hablo Jesús, y oye Jesús para acá, y oye Jesús para allá. Y yo no sé si con Él al principio como que lo sentía así medio molesto porque le hablaba por su nombre, pero ya ahora pues así como compas, como que ya me recibe rete bien el nombre. Y empecé a orar y le empiezo a decir, ¿sabes qué, Señor? Sánalo y que Él vea que lo amas, Señor, que tú lo amas como nadie lo ha amado, Señor. Pero te suplico un milagro, quítale el dolor de esta muela, Señor, que Él sepa que fuiste tú. Y luego pues él haga de cuenta que al principio estaba así con los, limpiando el cepillo, ¿verdad? Y pues yo orando, pues yo así como los niños así viendo así, ¿verdad? Viendo a ver qué pasaba, y yo lo veo, y de repente, hermanos, él cierra sus manos así y se queda quieto. O sea, en ese momento yo estoy segura que sintió la presencia de Dios y sentía ser reverente, no por mí, hermanos. Yo nada tengo que ver en el asunto, era por Dios. Sintió algo que lo hizo entrar en orden y se queda así quietecito. Y le dije, Señor, enséñale cuánto lo amas. Tú muéstrale a Jesús que Él es un hombre que tú amas como nadie. Y entonces, pues ahí, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y ya corto yo la oración. Muchas gracias. Y ya para estos tiempos, hermanos, ya es un poquito más amiguito conmigo, y me dice, yo también cuando estaba en Acapulco tenía una pastora, dice que iba y yo le hacía el cabello y que ella muy contenta y que quién sabe qué. Digo, ¿a poco? Qué bueno, Jesús. Pero yo ya sentía eso, esa aceptación, hermanos, esa aceptación por parte de Él. ¿Sabe qué? Al día siguiente que yo lo veo, hermanos, pues ahí estaba comiendo como si lo hubieran tenido amarrado. Come. Llegó temprano en la mañana, yo no sé si fue, pero yo no lo vi como que le dolía la muela. Y lo más que se me fue la onda totalmente para preguntarle qué le había pasado con su muela, si se le había quitado, pero yo lo vi como si nada. Usted sabe, cuando usted va al dentista, cualquier cosa que le hacen, pues trae uno la carita media choca. No, él andaba como si nada, y rete bien. No más volvió a hablar de que le dolía la muela y ya no aguantaba, porque él había dicho que ya no aguantaba su dolor de la muela. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿qué sucede cuando nosotros rompemos barreras, hermanos? Cuando nos quitamos de esa cosa tan grande que hemos puesto entre nosotros y el incrédulo. Si Dios, hermanos, si Dios, que le están construyendo la mansión más grande que pudo existir en la tierra, no se limitó a estar en ese lugar, ¿por qué creemos que ahora que Dios nos alcanzó, quiere limitarnos a usted y a mí a platicar de Él? Amén. A hablar de Él. Es que no se puede. Es que no podemos quedarnos encerrados, enclaustrados, no podemos quedarnos quietos cuando usted y yo ya conocemos al que vive y reina para siempre. Y saber que lo que usted pueda compartir, lo que usted pueda decir, lo que usted pueda hacer, puede cambiar la vida de una persona.
puede determinar que esa persona no termine en el infierno. Así es. ¿Se da cuenta? Y yo me quedaba con la boca abierta, hermanos, cuando yo leía la escritura que Salomón empieza a hacer hasta lo imposible por hacerle un lugar a Jehová. Y verá más adelantito lo que el Señor le dice. Cómo Salomón se da cuenta, entiende, por mucho que yo me esfuerce en este lugar no lo puede contener. Este lugar no es suficiente. ¿Sabe qué? En esa expectativa tenemos que estar nosotros, hermanos. Es que no es esto, no es suficiente. Lo que Dios quiere, hermanos, no son los lugares, no es la buena calidad o la carpeta. Mire, tenemos cosas muy buenas y muy bonitas, pero esto no es la esencia de lo que usted y yo somos. No es lo que Dios se motiva, hermanos, para visitarnos. ¿Sabe que no es esto lo que a Dios le atrae para venir el domingo, el miércoles, el jueves, el día que nos reunimos, el viernes? No. A Dios es el corazón con hambre el que lo atrae, venir a visitarnos. El corazón que tiene hambre. Usted tiene hambre. Usted tiene hambre. Y aquí sí le digo hambre espiritual. Hambre espiritual, hambre que usted diga, ay, es que no es suficiente. No es suficiente. Mire, y ahora sí le voy a dar chancita, le voy a dar este consejito. Cuando vengan los domingos, porque ya vamos a terminar. Cuando vengan los domingos, fíjese cuánta gente viene. Muy poquita, hermanos. Muy poquita. Ay, muy poquita, porque podríamos ser muchísimos más. Y no es el hecho de llenarla, hermanos. Y le vine y le traje a este lugar. Y conocí al Señor. Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros empezamos a ver que este lugar empieza a crecer y a crecer y a crecer, no es, hermanos, por el número nada más. O porque, ay, ahora estuvimos llenos, ay. Pues porque ahora todos sí se despertaron a tiempo y quisieron venir. No, porque sea hambre de parte de Dios, hambre en el corazón por Él. ¿Sabe qué? Que cuando usted y yo vengamos, sea por eso. Usted ha ido, ay, mire, una de las ensaladas que a mí me fascina, y gracias a Adriana, porque me invitó el otro día, nos invitó el otro día, es la ensalada de ¿dónde cree usted? Toppers. Una de mis favoritas. Así yo me vuelvo loca cuando veo Toppers. Ay, me fascina. Y luego veo y luego, mire, yo compro la chiquita porque digo, si compro la grandota me salgo, sí, me la acabo. Y me compro la chiquita, pero después cuando me la compré dije yo, ay, es que no le cabe esto y no le cabe el otro. Pero cuando la tengo enfrente y luego tiene los panecitos, y luego agarra usted el ranch y luego y entonces empieza a picarle así tantito a la ensalada. Ay, dice usted, qué rico. Y empieza usted a saborear. ¿Sabe qué? Le estoy abriendo el apetito, pero déjeme decirle, así es con el Señor. Cuando usted empieza a probar, ay, Señor, lo que hiciste ahora, ay, Señor, lo que me dijiste, ay, Señor, lo que vas, ay, Señor, lo que estás haciendo, ay, Señor, y empiezas a probar y a probar lo que Dios está haciendo en tu vida, empieza a darte hambre por lo que el Señor está haciendo. ¿Sabe qué? Por eso cuando la gente anda enamorada del Señor, pues ¿qué cree? Pues habla de Él, platica de Él, quiere de Él, y no quiere que otra cosa sea más que de las cosas del Señor, porque te enamoras de Él y te da hambre de Él. ¿Sabe una cosa? Que nuestras venidas, hermanos, no sea nada más por venir, no sea porque, ay, pues vamos a Montesión, ay, porque, que sea por lo que Él está haciendo con nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué necesidad tienes que quieres
Que Dios quite la angustia. Ya no que te quite el problema, que te quite la angustia que te provoque ese problema. Porque sabes que no, el poder de Dios no es porque me quitó el problema. Y a veces esa es la idea que tenemos. O el poder de Dios es porque me solucionó. No, el poder de Dios es que Él estuvo ahí y no te volviste loco en medio del problema. Así es. No te deprimiste, no te llenaste de pastillas, no te fuiste a echar unas caguamitas. No. El poderío de Dios es que estuvo ahí contigo y dijiste tú, Señor, gracias. Gracias, Señor, el problema continúa, pero tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque no me siento solo. Gracias, Señor, porque siento tu presencia. Gracias, Dios, porque no tengo nada de qué quejarme cuando tú estás conmigo. ¿Sabe qué tremendo es eso, no? Y el problema, a lo mejor ahí sigue. Y puede estar ahí y usted ya nomás voltea y lo ve. Y nomás le sonríe al Señor. Y el problema dice, Señor, tú lo vas a arreglar. Porque en algún momento lo va a arreglar. O lo va a arreglar o lo va a quitar. Algo va a hacer el Señor. Pero mientras nosotros estemos en Él, ese es el poderío de Dios. Que Él sostiene mi corazón a pesar de ser tan débil. Él lo sostiene, Él lo mantiene, Él le da fuerzas, Él le da vida. Póngase de pie. Mire, lea, siga leyendo el capítulo 6 y 7 y el 8 de Primera de Reyes. Se va a dar cuenta que Salomón no escatimó nada. Se va a dar cuenta de todo lo que Salomón prepara para el edificio, para ese templo. Pero una cosa que hace Salomón y me impresiona, cuando está ya todo lo que ha terminado, está en su hermosura, lo primerito que hace es meter el arca. ¿Se acuerda qué representaba el arca? La presencia. Salomón se da cuenta que por mucho que tenga tanto, lo más importante es la presencia. Y cuando mete el arca, tiene una plática con Dios. Y Salomón se da cuenta y dice, yo me pongo a pensar, hermanos, cuando te pones a ver así, dices tú, por más hermoso que esté este lugar, no contiene su presencia. O sea, no la puede retener. No es suficiente este lugar. Qué impresionante. ¿Y sabe qué? Eso es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta. De qué tamaño es nuestro Dios. Y aún así, siendo el Dios Todopoderoso, habita en usted. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? ¿Que usted es qué? Templo. ¿De quién? Somos templo. O sea, véase así, caray. Y así tan chipi como me veo. Este templo es el Señor. Fíjense qué tremendo. El Señor no anduvo buscando ni modelos, ni hombres, ni mujeres esculturales para poder habitar. El Señor buscó corazones que le dijeran, sí, Señor, ven a mí. Sí, Señor, aquí te quiero yo. Sí, Señor, ven y haz lo que quieras conmigo. Y en el momento que ese corazón se abrió, dijo el Señor, esta es casa mía. Y Él habita ahí. ¿Se da cuenta? Qué cosa tan impresionante. No se pierda, por favor, estos estudios bíblicos. No falte, no deje, porque sabe que van a ser de tanta bendición, hermanos, para su vida, para la mía. Dios nos habla, Dios nos está hablando de una manera preciosa y Dios quiere que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento y en la gracia, que sigamos creciendo para Él, en madurez, porque entre más usted conoce la palabra, hermanos, más maduro empieza a ser. Su pensamiento empieza a cambiar. Y cuando nuestro pensamiento empieza a cambiar y empieza a madurar, yo empiezo a actuar de una manera madura. Amén. ¿Alguna necesidad? Alguien que tenga una necesidad que sí,